Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en el momento en el que nos escuches. Y sé bienvenido a un programa más de Memory Backups, el podcast de los recuerdos, el podcast de las historias que merecen ser recordadas. Hoy tenemos una historia que nos ha enviado Juan Miguel Gutiérrez, un amigo con el que comparto alguna que otra afición y que me ha mandado varias historias que quiero ir publicando poco a poco. Espero estar a la altura y sin más dilación voy a empezar con su historia. Una historia cuyo título es Legado. Y comienza así. Sumidos en una espera, que les había llegado a parecer eterna como la noche que abraza y enluta el universo, la tripulación de Yakinobi aguardaba el momento oportuno para iniciar el abordaje. Ocultos tras el inmenso asteroide de roca Abadox, un mineral cuya peculiar naturaleza les hacía invisibles a cualquier tipo de radar, observaban atentos el lánguido paso de la nave imperial, flanqueada por dos cazas de tipo escolta. Seis de los 7 tripulantes de la Yakinobi, todos ellos aguerridos piratas coldianos, una escisión colonialista de antiguos humanos, solicitaban con mirada suplicante la orden de su capitán que, consciente de ello, retrasaba el momento para paladear cada gramo de la placentera sensación de superioridad que le otorgaba su rango. Uno de los subordinados se atrevió a hablar viendo peligrar la misión. «Capitán Feuder, ¿iniciamos ya el asalto?», preguntó con ansiedad. Por toda respuesta, el capitán Feuder gruñó y se limitó a mantener su estática pose, cruzando tras la espalda los brazos, como era habitual en él. Los destellos que emitían las consolas y pantallas del puente vestían su figura con estrambóticos y cambiantes colores que se fundían con las sombras. Mientras, la imponente nave de transporte del Imperio Baido seguía su curso, ajena al peligro que en ese instante acechaba a sus ocupantes. Los piratas coldianos, nerviosos, contemplaban cómo el prometido y sustancioso botín se les escurría entre las manos. Sin embargo, nadie más osó hablar. Comenzaban a ser visibles los propulsores posteriores de la nave imperial cuando el capitán Feuder entreabrió sus labios. ¡Ahora!, masculló. Un ronco grito de guerra se elevó en la cubierta y la Yakinobi abandonó al fin su escondite. Con una hábil y entrenada táctica, eliminaron a los cazas custodios con sendos misiles y, sin pérdida de tiempo, el piloto maniobró para situar la nave justo encima del transporte imperial. Varios disparos certeros destrozaron las antenas de comunicaciones y dejaron dañados los propulsores. Así, aislado y a la deriva, el carguero imperial fue abordado con insultante facilidad. Los pocos soldados del Imperio Baido encargados de defender la nave no fueron rivales para el salvaje entusiasmo de los asaltantes, ávidos por comenzar cuanto antes el prometedor saqueo. «Tición, Drasel, rápido, a la bodega de carga», ordenó el capitán coldiano una vez controlada la situación. «Los demás, vigilad y buscad algo que no sea de utilidad. Ya conocéis nuestro lema de guerra, muchachos. ¡Que se oiga bien fuerte! ¡Llegar, golpear y desaparecer!». Obedientes, Tición y Drasel atravesaron varios corredores y no tardaron en llegar frente a la compuerta de la bodega. El primero comenzó a manipular la cerradura con un disruptor de onda. Tras varios e infructuosos minutos,
Su compañero comenzó a impacientarse. ¿Quieres que pruebe yo? Preguntó al acercarse. Tición lo echó atrás con un empellón. Le enseñó al paso un puño amenazante, no fuese que su rechazo no hubiese quedado lo suficientemente claro. ¡Déjame tranquilo!, exclamó Tición, volviendo a concentrarse de nuevo en su trabajo. Yo reventaba estas cerraduras de doble canal mucho antes que tú. El pirata espacial se revolvió frenético. ¡Sé lo que estoy haciendo, joder! ¡Observa ahora! En ese instante, algo chisporroteó y Tición se asustó con violencia antes de caer al suelo con estrépito. Tras él, muy a su pesar, fue lo suficientemente prudente como para tragarse la risa y los comentarios jocosos. Tición era el segundo de a bordo. Con el cuerpo aún humeante por la descarga, Tición se levantó y miró el disruptor. ¡La culpa es de este trasto inútil!, ladró enfurecido, aguantando las ganas de tirarlo al suelo. ¡Tenemos que sacar un buen botín como sea, o si no estoy jodido! ¿Más deudas de juego?, aventuró Drasel. ¿Qué otra cosa si no? Eso no es bueno. Ya lo sé, juego demasiado, nunca aprenderé. Tición se lamentaba al tiempo que seguía manipulando su herramienta. La cerradura chasqueó. La compuerta se deslizó hacia arriba, dejando al paso libre. Más allá del umbral, solo se atisbaba oscuridad. Una oscuridad tan densa y lóbrega que ni siquiera la mejorada vista de los coldianos era capaz de atravesarla. Un quedo e ininteligible murmullo les llegaba transportado en heladas y sinuosas rachas de aire. Tardaron un poco en decidirse a entrar, anclados en los ancestrales miedos que cada ser humano lleva a cuestas en su propia y particular genética. Y bien, ¿qué tenemos aquí? El bozarrón del capitán Feuder les sorprendió. Se movieron hacia un lado, dejando el paso libre. No sabemos, capitán, acertó a contestar Tición con actitud sumisa. No parece haber iluminación en la bodega. Me pregunto qué será lo que guardan. ¡Apartaos, inútiles! El capitán coldiano sacó un dispositivo de su arnés de combate y lo lanzó con fuerza hacia el interior de la bodega. Tras un breve destello, una luz ambarina comenzó a iluminar el lugar. ¡Vaya!, exclamó un sorprendido Feuder. Nadie más habló. Entraron en la bodega, que estaba atestada de celdas, y tras los barrotes se podían ver los cuerpos sucios y temblorosos de cientos de humanos adultos. Miraban a todas partes con ojos acuosos, hacinados como bestias. La piel blanquecina y rugosa por la falta de luz llamaba la atención. Extendían las manos hacia adelante, farfullando erráticos en su miserable deambular. El hedor que desprendían era casi insoportable. ¿Estamos? Dijo Feuder consternado, mientras se paseaba delante de las celdas. ¿Nos hemos arriesgado por estos piojosos? Aún no tienen valor, capitán, dijo Tición conciliador. Los pondremos a vender a buen precio en el mercado de Navarat. Feuder gruñó para mostrar aprobación. Están cegados, afirmó Drasel tras asomarse a una de las celdas, el ceño fruncido por el olor. Deben usarlos en las minas de Uridium. Hay que ver para lo que han quedado, ¿verdad, capitán? Feuder asintió, contemplando de cerca a un grupo de esclavos. Los viejos terráqueos ya no son tan fanfarrones, desde luego. Hasta que se toparon con el Imperio Baido, eran los dueños de casi toda la maldita galaxia. Se han ganado sobradamente su actual destino. ¡Cada cual con su destino! Corearon metódicamente los coldianos. Sí, mejor dedicarse a la piratería que acabar así, musitó Feuder. No olvidéis nunca esta imagen, muchachos. El piloto de la Yakinobi se comunicó en ese instante con el capitán. ¿Qué sucede?
¿Por qué me molestas ahora? Le reprochó Feuder. Estamos haciendo recuento de la captura. Capitán Feuder, tengo en la pantalla un escuadrón de naves del Imperio Baido, alertó el piloto con voz urgente. Son demasiadas como para hacerles frente. Deben haber logrado enviar una señal. Se lamentó Feuder. Eso cambia los planes, muchachos. Volvamos a la nave. ¿Y los humanos?, preguntó el interesado Tición. No olvidaba las deudas. Olvídalo. No hay tiempo para eso. Regresemos a la nave. ¡Ahora! A pesar de los lamentos de Tición, los coldianos se retiraron con orden y rapidez a la Yakinobi. ¡Situación!, exigió Feuder al piloto una vez llegado al puente. Los tenemos casi encima, capitán. Aconsejo huir. Feuder le clavó una mirada nada amistosa. Lo siento, capitán. Quería decir una evasiva para evitar tan desigual confrontación. Eso está mejor. Un coldiano nunca huye. No lo olvides jamás. ¿Y bien? ¿Qué perspectivas tenemos? Recomiendo visitar ese planeta, dijo el piloto, señalando la pantalla. Se encuentra dentro de nuestro radio de movilidad y no creo que se les ocurra buscarnos allí. Creerán que hemos puesto rumbo a nuestro cuadrante, como solemos hacer tras cada operación, pero hay que darse prisa. Advirtió de nuevo tras ver la pantalla. Ya casi están aquí, capitán. ¿Tenemos datos de ese pedrusco?, preguntó Feuder, ignorando la advertencia. Según nuestra información, está deshabitado, continuó el piloto sin perder de vista la pantalla. Fue usado como vertedero durante la guerra de los terráqueos contra el Imperio Baido. La atmósfera es respirable y no habrá problemas con la gravedad. Es casi estándar. Feuder se quedó pensativo. Los puntos del radar se aproximaban cada vez más. ¿Capitán? ¡Rumbo a ese planeta, piloto! Ahora mismo, capitán. Pero antes, si no son para nosotros, no serán para nadie. ¡Torpedear esa nave!, ordenó Feuder. ¡Alegraos, muchachos! ¡Vamos a liberar unos cuantos esclavos! ¿No tenemos en verdad un gran corazón? ¿No es así? Un momento de silencio y vacilación antes de que las risas hipócritas inundaran el puente. Gruñidos forzados, chanzas serviles, falsa camaradería al servicio del miedo y el obligado respeto. ¿A qué esperas, inútil? ¡Dispara ya! La orden fue ejecutada y en el frío regazo del vacío espacial, los esclavos humanos hallaron, al fin, una dolorosa pero esperada libertad. En ese preciso instante aparecieron los escuadrones del Imperio Baido. Sus naves, mezcla de metal y materia orgánica, llenaron la pantalla del radar. Como los coldianos, se solían guiar por su instinto, de modo que comenzaron a disparar sus armas contra la Yakinobi nada más avistarla. Cada impacto recibido se dejaba notar en el puente. ¡Los escudos aguantan! ¡Al menos por el momento! Feuder, impaciente, golpeó al piloto. ¿Tienes ya las coordenadas del salto o no? ¡Sácanos ya de aquí! ¿A qué esperas? ¿A que nos destrocen? Los regordetes dedos del piloto se movían con rapidez a través del panel sensor. Una última salva de torpedos fue lanzada por las naves Baido como remate final. La alarma de impacto crítico emitió su aviso. Forzando su mente al máximo, el coldiano cuadró los complejos cálculos y activó el sistema de salto. El motor de la nave generó la energía necesaria para crear la anomalía que transgredía las pautas del cosmos y desapareció bajo los efectos de la fluctuación espaciotemporal, justo antes de que los torpedos hicieran blanco.
Los guerreros Vaido, burlados y estupefactos, solo pudieron contemplar las simétricas ondas de la agitación espacial ocasionadas por la nave al desaparecer. La roca estéril a la que se dirigían los piratas koldianos había sido bautizada con el nombre de Irasik Solk. Pero esto se había olvidado hace tiempo. Al acercarse la nave fue visible la inclemente naturaleza del astro. Grandes y volátiles corrientes gaseosas de tono cerúleo apantallaban la superficie del planeta, creando una atmósfera brumosa de ondulados movimientos. Altas y picudas elevaciones lograban asomarse, desgajando las marcas vaporosas que envolvían el astro como un tembloroso sudario. La Yakinobi se posó con delicadeza sobre aquel desigual terreno. Feuder ordenó apagar todos los sistemas para que no pudieran ser rastreados. No tardaron en salir al exterior, empujados por su naturaleza curiosa. Un lejano sol arrojaba una luz amedrentada al lugar. Incluso los seres como los koldianos, prácticos y poco dados a ser manejados por las impresiones, se quedaron absortos durante un tiempo al descubrir lo que les rodeaba. Naves espaciales de todo tipo y tamaño, la mayoría del vencido ejército terráqueo. Se alzaban y amontonaban alrededor en caótica composición, echadas unas sobre otras sin orden alguno, formaban una suerte de cementerio espacial. Estaban cubiertas en su mayoría por una capa musgosa de aspecto viscoso. Las alargadas ramificaciones de una extraña vegetación parecían abrazarlas como si quisieran impedir que abandonaran el planeta. Negras esporas flotaban en el aire, buscando desesperadamente un sitio en el que poder germinar. De vez en cuando aparecía una brisa insidiosa que hacía tremolar los restos metálicos. ¿Dónde nos has traído, imbécil? Feuder se encaró con el piloto. ¿Qué clase de sitio es este? Esto es indigno de mi rango. Te recuerdo que somos piratas, no basureros. El piloto, de nombre Aramis, contestó con un encogimiento de hombros. No creo que nos hayan rastreado hasta aquí, capitán. Si lo hacen, será fácil pasar inadvertidos. ¿Qué quieres decir con eso? Explícate. La verdad, capitán, nuestra nave se encuentra en tan mal estado que apenas se distingue de las que hay por aquí. Las pupilas de Feuder brillaron con furia ante tan insolente comentario. Pero al final se rindió ante el inteligente modo de obrar de su piloto. No está mal, no. Buena idea, sí. Y además es posible que haya algo que podamos vender de toda esta chatarra, exclamó Tición. Adelante entonces, vamos a... Unos murmullos lograron abrirse paso ante el bramido del capitán Feuder. Despacio, muy despacio, de los distintos rincones y agujeros fueron asomando unas siluetas que se agitaban con movimientos articulados y medidos. Sus ojos brillaban tristes como lejanas estrellas a punto de morir. Salían de cualquier sitio imaginable, ya fuese de debajo de las planchas de aleación o del interior de los grandes depósitos de armas, como si fueran cadáveres de metal que abandonaban su nicho de herrumbre. Se podían contar por decenas, cientos quizá. La obsoleta maquinaria que los impulsaba emitía un zumbido suave y a veces discontinuo, como la voz entrecortada de un moribundo.
Formaron un amplio y silencioso círculo alrededor de los coldianos que, abrumados, solo habían acertado a agruparse. Las siluetas avanzaron. Cerrando el círculo, Feuder vio una única salida. ¡Por el ojo de Crixo! ¡Sacad las armas, muchachos! Eso será innecesario. La voz, aunque artificial, mostraba un tono sosegado y amistoso que invitaba a la calma. Una de las formas se adelantó, alzando levemente los brazos en pacífico gesto. ¡Robots! ¡Son robots!, exclamó un sorprendido coldiano. Somos autómatas, para ser más exactos, corrigió el que parecía ser el líder. Eso ya lo veo, dijo Feuder con voz altisonante, queriendo dominar la situación. ¿Qué hacéis aquí? ¡Contesta ahora! Simplemente esperar y existir, respondió el autómata con docilidad. Nos abandonaron nuestros creadores, los terráqueos, por una serie más avanzada y mejor diseñada para la guerra. Y desde entonces aguardamos aquí, en este planeta. ¿Eres el jefe de esta chusma de metal? El autómata giró la cabeza hacia atrás y después enfocó de nuevo a Feuder con sus visores. Era el suyo un rostro ovalado y liso, sin emociones, como el del resto de sus semejantes. Podría decirse que soy la voz autorizada. Nada más. Nosotros no tenemos un líder al que seguir. Formamos una comunidad de principios sencillos. Ya me doy cuenta. Estáis aquí bien jodidos, o eso me parece, dijo Feuder pavoneándose con aire chulesco. Nosotros tenemos una frase para eso, ¿verdad, muchachos? ¡Cada cual con su destino! La estentórea proclama volvió a ser recitada. A lo lejos se oyó un sordo tronar. La tierra tembló. Una de las naves desechadas, que estaban a mayor altura, se escurrió con gran estrépito, arrastrando consigo y entre grandes chirridos a otra nave hasta acabar ambas en el suelo, formando una inseparable e irreconocible mezcolanza de aleaciones. En lontananza, una gigantesca nube de polvo negruzco se había formado de repente. Avanzaba como una marea siniestra e ineludible, y en su interior brillaban innumerables chispas que se movían como un enjambre furioso. ¿Qué sucede ahora?, quiso saber Feuder. Será mejor que nos sigáis, ofreció el autómata al tiempo que señalaba hacia la nube. Se está formando una tormenta de sálice. Son partículas muy dañinas para las formas orgánicas. Destrozan todo lo que encuentran a su paso. Tición se colocó junto a Feuder. Será mejor hacerles caso, capitán, susurró. Aún es pronto para abandonar el planeta. Seguro que todavía nos están buscando con sus haces rastreadores. Feuder gruñó. De acuerdo. Ojalata. Te seguimos. Disponemos de un refugio no lejos de aquí. Démonos prisa. Iniciaron el camino. Solo unos pocos autómatas les acompañaron. El resto volvió a introducirse en sus respectivos escondrijos, hundiéndose de nuevo con el desolador paisaje. A mitad de trayecto contemplaron los restos de un carguero espacial de grandes dimensiones. Estaba parcialmente desmantelado y ofrecía una visión desoladora, como si fuera el esqueleto de un antiguo titán del mundo muerto de Elis. ¿Por qué hacéis esto?, preguntó Feuder, asaltado en ese instante por la suspicacia. La habitual desconfianza de los coldianos había terminado por abrirse paso. No tenéis necesidad de ayudarnos. En realidad, somos tan humanos como esos terráqueos que os abandonaron aquí. Ofrecer ayuda a los demás forma parte de nuestra programación básica, del legado inviolable con el que los humanos terráqueos no formaron. Ya no tenéis que hacerles caso. Prácticamente han desaparecido. Ese dato no altera nuestra situación de proceder por aquí.
Alcanzaron una edificación orada en la negra roca. Estaba construida en parte con restos de naves y, a pesar de su tosco aspecto, era evidente que podía ofrecer algo de seguridad en su interior. Existía una tenue iluminación artificial de aspecto lechoso que se desparramaba por los distintos conductos y pasillos, como una corriente de niebla. Uno de los autómatas activó un sistema de ventilación, y una racha de aire fresco y puro inundó el lugar. Los hombres observaron, no sin admiración, que los autómatas habían conseguido levantar unas instalaciones más que aceptables, aprovechando con su habitual y metódica inteligencia los distintos sistemas de las naves abandonadas, y que aún eran recuperables. Si precisáis alimentaros, disponemos de un reducido surtido de productos comestibles, ofreció el autómata, abriendo un receptáculo de mantenimiento. Contienen un alto valor proteico, además de ser perfectamente válidos y digeribles para vuestro organismo. Tición olisqueó el contenido satisfecho. ¡Aparta, bestia! ¡Que solo piensas en tragar!, dijo Feuder empujando a Tición. Después se encaró con el autómata. ¿Vosotros no necesitáis comer? ¿Por qué almacenáis esto? A pesar de su recóndita localización, este planeta suele ser lugar de paso de humanos y otras razas que huyen del Imperio Baido. No es la primera vez que ofrecemos refugio y alimento. He de recordar que forma parte del inviolable legado con el que los humanos... Ya te he entendido, ya lo entendí, gritó Feuder realizando impacientes aspavientos. Deja tranquilo de una vez el jodido legado. Me parece bien. A ver cómo sabe esto. Los coldianos se dispusieron a disfrutar de la comida, con los autómatas como meros observadores. ¿Desde cuándo estáis aquí?, preguntó Drasel, el piloto, tras mordisquear con fruición una vulva de aspecto carnoso. Desde el comienzo del conflicto de los terráqueos contra el Imperio Baido, informó el autómata. No había oído ni muestra alguna de rencor en su agradable y bien modulada voz. Eso es mucho tiempo. A nosotros no nos afecta el tiempo de igual manera que a vosotros, explicó el autómata. No sentimos temor ante su inexorable paso. Pero vuestra existencia también tiene un final, refutó Drasel. Me refiero a que vuestros cuerpos cibernéticos tienen una vida útil con fecha de caducidad. ¿Caducidad? Oh, entiendo lo que quieres decir. Estáis jodidos y tarde o temprano desapareceréis como todo el mundo, razonó el piloto. Cierto, eso es innegable. El autómata asintió de manera que Drasel le pareció que era pensar. Todos morimos sin excepción, arguyó un pensativo Tición. Pero el legado inviolable de los humanos incluye un estricto protocolo de supervivencia. Querían asegurar nuestro funcionamiento incluso en las más adversas de las circunstancias, continuó el autómata. Ignorando las palabras de Drasel, alzó la ovalada y metálica cabeza como orgulloso. Protocolo que hemos sabido no solo conservar, sino además evolucionar y actualizar de acuerdo con nuestra actual y precaria situación. Menuda palabrería de mierda. No, espera. Es verdad, ya deberíais estar fundidos, dijo uno de los coldianos después de eructar con evidente satisfacción. Aquí no hay recambio para vosotros, ni un taller apropiado de autorreparación. Y las piezas se desgastan por el uso y paso del tiempo. ¿Cómo habéis aguantado tanto tiempo? Los autómatas se miraron entre ellos, cruzando líneas de silencio, entendimiento y aprobación. Acompañadnos. Llegaron de ese modo a una sala espaciosa, revestida por completo de partes metálicas. Una débil luz azulada se las ingeniaba para iluminar toda la estancia, que mostraba distintos sistemas y aparatos, como si la sala fuera en realidad un vetusto laboratorio. Los coldianos, intrigados, se dispersaron.
Se podían ver varias mesas de trabajo que contenían en su superficie algunos restos de suciedad. Del techo colgaban distintos equipamientos y herramientas, que simulaban ser gigantescas patas de araña metálicas. En uno de los laterales runruneaban varias cápsulas de mantenimiento. Estaban hechas de un líquido denso y de aspecto ambarino que burbujeaba sin cesar, y en su interior flotaban unas formas de irreconocible aspecto. En un rincón se apilaban varios autómatas sin vida aparente. ¿Y esos? Preguntó Tición, señalándolos. Es demasiado tarde para ellos. Fue la escueta respuesta que recibió. ¿Qué es lo que hacéis aquí exactamente, hojalata? Quiso saber Feuder. Su natural instinto conservador comenzó a emitir claras señales de aviso. Silencio por respuesta. ¡Capitán! ¡Capitán! Alertó de pronto un coldiano que se había internado en una sala contigua. ¡Tiene que ver esto! Los autómatas, de manera sutil, se habían distribuido cada uno en un lugar específico. ¿Qué tienes ahí, Volto? Preguntó Feuder mientras avanzaba a grandes zancadas. ¡Por los dioses de Aireador! Exclamó al llegar. Un osario. El lugar era un enorme y atestado osario. Restos, pellejos desecados y huesos de innumerables especies yacían amontonados en un espacioso contenedor. Feuder distinguió los enormes cráneos de los morecasianos, las largas extremidades que sin duda pertenecían a los pacíficos habitantes del planeta Orgul, los esqueletos sin costillas de los raros Comaendi. Halló despojos de otras trazas, pero no los reconoció. Una ráfaga de horrible entendimiento sacudió el cerebro de Feuder. ¡Muchachos! Gritó. Y gritó mientras salía a otra sala blandiendo el arma. ¡Acabad con estos! No llegó a terminar la frase. Uno de los autómatas activó un dispositivo y los coldianos se quedaron paralizados. Las armas les cayeron de las manos. Los distintos autómatas hablaron, siempre con su tono amigable y distendido. No es necesaria la violencia. Sería un error. Vuestros cuerpos son muy preciados para nosotros. Cierto, lo necesitamos. Queremos haceros partícipes de nuestro modo de sobrevivir. Nos llevó largo tiempo, pero hemos logrado alcanzar una solución idónea. Una verdadera lástima que después de la demostración no estéis en condiciones de alabar nuestro trabajo. Pero como soléis decir, añadió el guía autómata al final, no sin un deje de sarcasmo, cada cual con su destino. A los coldianos no le gustó en absoluto cómo sonaba su querida consigna en la templada voz de aquel ser artificial. Feuder escuchó la perorata de los autómatas sin poder hacer nada, mientras uno de ellos manipulaba una grúa para depositarle sobre una de las mesas de trabajo. Después hizo bajar uno de los grupos de herramientas que colgaban de varios rieles. El capitán coldiano observó que sobresalían varios útiles de afilado, mellado y revulsivo aspecto. Intentó moverse, liberarse, pero no pudo. Sus hombres, también impotentes, lo miraban con una mezcla de horror e incredulidad. Dos de los autómatas se colocaron frente a la mesa de trabajo. Abrieron la parte frontal de sus torsos con meridiana rapidez, mostrando el interior. Feuder, abrumado, intentó enfocar mejor la vista. No, sus ojos no le estaban engañando. Lo que veía era real, estremecedoramente real. Cables, circuitos, pequeños engranajes, placas, sensores. El sistema interno de los autómatas estaba unido en parte a órganos, carne y nervios, en su mayoría de seres humanos. Músculos y tendones abrazaban y ofrecían su ayuda a los desgastados terminales de impulso. Arterias y extrañas ramificaciones orgánicas envolvían y daban soporte a los delicados núcleos de proceso en un regazo de vida palpitante. Algunas tuberías filtraban sangre y otras reconducían el líquido blancuzco de mantenimiento tan habitual en el uso de los autómatas.
Hígados, corazones, páncreas y otras vísceras desconocidas se esforzaban y producían las sustancias y enzimas necesarias para otorgar vida y sustento a las partes artificiales, en una extraña y compleja simbiosis. Los autómatas volvieron a hablar mientras ultimaban los preparativos. ¿No es una perfecta obra de ingeniería? Así es, los antiguos amos estarían orgullosos. Hemos salvado las diferencias entre razas y organismos distintos. Metal, carne y sangre al servicio de nuestra supervivencia. Todo gracias al inviolable legado que nos inculcaron los humanos. Todo por la supervivencia. ¡Por la supervivencia! Corearon en esta ocasión los autómatas. Uno de ellos se acercó al capitán Feuder, tomando con delicadeza una de las siniestras herramientas de corte. Me temo que le aguarda un proceso doloroso, capitán, admitió. Los órganos pueden dejar de funcionar correctamente si el individuo no se halla con vida en el momento de la intervención. Lamento de veras que este proceder sea inevitable. Los ojos de Feuder se movían espasmódicos, la boca ligeramente torcida en un rictus de espanto. Al menos puedo asegurar que la intervención no durará demasiado, dijo la obsequiosa voz del autómata al tiempo que hacía la primera incisión. Feuder intentó hablar con un paroxismo de dolor, o había procurado gritar. Esa duda pronto dejó de importar. Bueno, y ya hemos llegado al final de este relato, Legado. Un relato de Juan Miguel Gutiérrez que fue seleccionado y publicado en el certamen de literatura Fosca de Zaragoza. Espero haber estado a la altura, te lo agradezco muchísimo, Juanmi, me lo he pasado especialmente bien, en un relato que nos habla de venganza, de una venganza que se lleva a cabo más allá de la evolución de la especie humana o de su extinción. Esos robots que tenían la única misión de pasar el tiempo y sobrevivir, poder sobrevivir para dar servicio a alguien que ya no existe. Bueno, pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado tanto como a mí y nos vemos en el próximo Memory Backups. Que por cierto, si tenéis una historia que merezca ser recordada o queréis compartir con nosotros algo para que permanezca en la cápsula del tiempo que supone este programa, no olvidéis escribirnos a thememorybackup@gmail.com o buscar Memory Backups en Blogspot y allí encontraréis las herramientas necesarias para poneros en contacto conmigo. Sin nada más que deciros, ya sé que es un poco largo, no será lo normal en este programa, pero bueno, una excepción lo merecía y ahí está el legado. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.